Jornada de formación de voluntarios y voluntarias Buenui. Con ustedes quiero dejar a una gran amiga, gran colega. Ella es Paula Pizarro Vallejos, psicóloga mención clínica de la Universidad de Santiago de Chile. Queremos darle obviamente un gran agradecimiento por estar esta noche con nosotros y darse el tiempo también de darnos una cátedra un poco sobre lo que es el enfoque de derecho en la base de la Convención de los Derechos de los Niño-Niña. Hola a todos y todas, un gusto saludarlo. De verdad me enorgullece mucho la invitación de Francisco. Como bien dice su nombre, es un enfoque, por ende tiene que ver con, en primer lugar, con una forma de aproximarse a la realidad. El enfoque de derecho parte desde un determinado lugar, no es los derechos, el enfoque de derechos parte desde los derechos humanos. La Declaración de los Derechos Humanos, como bien ustedes saben, es una declaración que se da posguerra, en 1948, después de que habían ocurrido muchas cosas en relación a la humanidad, después de que habían ocurrido muchas vejaciones, muchas atrocidades en relación a los seres humanos. Es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y de esta declaración se desprenden 10 tratados, entre los que encontramos la Convención de los Derechos del Niño. Está el Tratado para las Personas en Situación de Discapacidad, el de Derechos de las Mujeres, hay muchos otros, el que es contra las torturas, penas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Hay muchos otros tratados, pero dentro de este encontramos la Convención de los Derechos del Niño, que intenta establecer los derechos humanos. Son ciertas relaciones de justicia y solidaridad entre las personas que permiten amparar la dignidad humana. El artículo primero de los derechos humanos nos dice que todos nacemos libres en dignidad y derechos. Entonces, la base de los derechos humanos efectivamente son la dignidad humana. Entonces, como bien les mencionaba recién, los derechos humanos son construcciones históricas. Estos vienen a establecer ciertos límites de poder al Estado. ¿Cuáles son estos límites? El primero de ellos, toda persona nace libre en dignidad. Por otro lado, a proteger, es decir, a actuar frente a alguna vulneración. Para eso, por ejemplo, existen los tribunales de justicia. Y a promover su realización, es decir, dar las condiciones necesarias para que todas las personas podamos desarrollarnos de la mejor manera posible y de la manera más óptima para poder tener la realización de nuestros derechos. Los derechos humanos son relacionales en el sentido de que no solamente es el Estado el que tiene la responsabilidad, sino que existen distintos garantes de derechos. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, tenemos a la vez esta noción de ser humano baja a ciertas demandas en relación a cómo se pueden exigir, cómo se pueden solicitar estos derechos, porque no es que porque yo tenga los derechos voy a poder realizarlo. Ya lo saben ustedes muy bien que no es porque yo tenga derecho a la educación voy a poder optar a una educación de calidad, sino que existen múltiples barreras. Entonces, que las necesidades de los seres humanos se transformen en demandas hace que éstas sean exigibles para el Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen que haber ciertos mecanismos de exigibilidad, y ahí es donde empieza a complejizarse el problema, por ejemplo, con la ratificación de convenciones de derechos en Chile, porque no tenemos suficientes mecanismos ni tenemos suficiente institucionalidad que nos permita dar cabida a estas demandas reales. Entonces, y en ese sentido también debieran ser reivindicables, en el sentido de que si yo soy privada de algunos de mis derechos, si es que existe, por ejemplo, una vulneración de derechos en mi contra, debieran haber ciertos mecanismos que me permitan restaurar estos derechos. Entonces, vamos a nuestro tratado específico, que es la Convención de los Derechos del Niño y la Niña. Lamentablemente se llama Convención de los Derechos del Niño, pero también corresponde a niñas, niñez. Y lo más importante es sostener que los derechos de niños y niñas son derechos humanos. Por eso dicen a su condición de seres humanos legislativamente
pueden ser exigidos como derecho humano porque la Convención tiene la particularidad que concentra tanto derechos civiles y políticos como económicos, sociales y culturales. Es decir, ve de una forma súper integral a los niños y niñas en relación a sus derechos. Los consagra como sujetos de protección especial y aquí hay que tener mucho cuidado con la palabra protección porque la palabra protección tiene distintas connotaciones. El último punto es que la Convención de Derechos del Niño es una ley de la República. Y más aún, ahora les voy a mostrar el rango de la Convención. Esta pirámide es la pirámide de Kelsen, que es una forma didáctica de explicar cómo se mueve el ordenamiento jurídico de un país, de nuestro país en este caso. Entonces nosotros tenemos distintas leyes, distintos decretos, pero están todos a la base de la Constitución. Se ha discutido mucho en tribunales el rango que tienen los tratados internacionales porque no es tan fácil situarlo dentro de este ordenamiento jurídico. No es tan fácil situarlo dentro de este ordenamiento jurídico, puesto que son leyes que no vienen directamente desde nuestro propio Congreso, sino que son ratificados en Chile. Y lo que ahí se desarrolla un debate jurídico entre distintos abogados constitucionalistas, que algunos dicen que los tratados internacionales tienen un rango inferior a la Constitución, otros que los tratados internacionales tienen un rango equivalente a la Constitución y otros que dicen que es supraconstitucional, que esos son los menos de acuerdo a lo que me he formado. Sin embargo, me parece que en el artículo inciso segundo, artículo 5, inciso segundo, probablemente me esté equivocando con esto, así que les pido que ignoren el detalle, pero en un inciso de un artículo de la Constitución se reconoce a los tratados internacionales como de igual rango que la Constitución. Esto no es de perogrullo, no es decir, oh, qué importantes son los tratados internacionales, sino que esto tiene efectos en la aplicabilidad de las leyes para la situación de los niños y las niñas. Esto tiene efectos, por ejemplo, que si un abogado, viendo una situación proteccional de un niño o una niña, va y consulta por la Constitución, o sea, consulta por la situación del niño, puede argumentar con conceptos de la Convención y esos conceptos van a ser bien recibidos por los tribunales en Chile, o debieran ser bien recibidos por los tribunales en Chile. Tenemos distintos fallos, por ejemplo, respecto del derecho a la educación, pero en materia de familia, por ejemplo, argumentar por medio de la Constitución tiene una validez muy fuerte para poder ver la situación proteccional de niños y niñas. Entonces, yo les pongo sujetos de derecho como una pregunta, porque ese es el rango que le da la Convención a niños y niñas, ¿verdad? Y vamos viendo cuando uno profundiza en la historia de la infancia y en las concepciones que han existido respecto de niños y niñas, nos damos cuenta que la cultura ha posicionado a niños y niñas en lugares que no son precisamente el de sujeto de derecho. Cuando uno ya tiene una concepción como de este siglo occidentalizada, empieza a pensar que como si la dignidad fuera algo obvio, como si la dignidad verdaderamente fuera inherente y cómo no va a ser de esa manera. Sin embargo, cuando uno va viendo la historia de la infancia, no necesariamente es así. E incluso hoy en día estas distintas formas de concebir a los niños y niñas coexisten no solamente a nivel social, sino que a nivel institucional, a nivel del ordenamiento jurídico, a muchos niveles existen distintas concepciones de niños y niñas. Entonces, una de estas concepciones tiene que ver con el niño y la niña como un ser que requiere de control y disciplinamiento. Ahí, por ejemplo, si uno va pensando en la historia de la escuela tiene esta perspectiva del buen salvaje, por decirlo de alguna manera, que es una perspectiva que viene desde Rousseau, y que dice que efectivamente hay que disciplinar y controlar a los niños y niñas. Y hoy en día esta perspectiva uno puede verla súper patentemente en, por ejemplo, los medios de comunicación, o por ejemplo, la denominación institucional que tiene el CENAME, pues, hablar de menores y con la connotación que tiene menores dentro de, por ejemplo, de algunas noticias, Pau, cuando... Dime. perdón,
Si quieres puedes dejar de grabar, es que una compañera comenzó a grabar para que no te molestara. Ah, maravilloso, porque de verdad me ¿Ya? estaba molestando. Sí, no, tranquila. Maravilloso. Ya, me perdí un poquito. Estaba hablando de menores. Cuando uno, por ejemplo, habla de menores, lo sitúa en un lugar, pues, si ustedes, por ejemplo, hicieran un análisis de medios de comunicación, el concepto menores se ocupa equivalente a delincuente. Menor, de hecho, si no me equivoco, como en el año 2004, por ahí hubo un titular que decía menor mata a niño. El significado a nivel social que tiene eso tiene que ver con este objeto de control y disciplinamiento. Por otro lado, también niños y niñas han sido situados, de nuevo nos encontramos con la palabra protección, pero como un objeto de protección y caridad. Acá tenemos toda la tradición que tiene que ver, por ejemplo, con instituciones que vienen desde la Iglesia Católica y que han trabajado con niños y niñas, pero trabajan desde una perspectiva caritativa, desde una perspectiva donde hay una persona que se sacrifica para los niños y las niñas. Sería súper interesante que pudiéramos algún día profundizar cómo se han ido dando estas concepciones, pero no es el alcance de esta presentación, pero cómo se han ido dando estas concepciones a lo largo de la historia, porque uno puede ir viendo cómo la Convención instala una noción de sujeto de derecho y mandata al Estado a que trabaje desde una concepción de sujeto de derecho. Sin embargo, en la actualidad uno puede ver de forma súper patente que los niños siguen siendo un objeto de control y disciplinamiento. Por ejemplo, cuando uno piensa en la ley de aula segura, objeto de control y disciplinamiento. Siguen siendo objeto de protección y caridad. Y esto está avalado todavía por las formas de gobernar. No es solamente que, como les decía hace un rato, no es solamente que la sociedad los piensa de esta manera, sino que también la institucionalidad y el orden del Estado los sigue posicionando dentro de estos lugares. Y es súper importante, entendiendo que cada uno de nosotros es también producto de todas estas formas de poder y nuestro lenguaje también está mediado por estas formas de poder y por estos imaginarios que culturalmente están súper instalados. Es súper importante ir revisando cómo efectivamente nosotros estamos posicionando a niños y niñas dentro de nuestro lenguaje, en la relación que establecemos con ellos, en nuestras intervenciones, en el trabajo que podemos hacer con ellos. Ya. Hace un rato les conté que les iba a hablar sobre los garantes de derecho. Garantes de derecho, cuando existe un sujeto de derecho, siempre existe alguien más que es garante y que debe proveer las condiciones para el ejercicio de los derechos. El garante principal, el que está más mandatado de todos, es el Estado y todas sus instituciones y todos sus funcionarios representantes. Cuando Francisco les cuenta que yo trabajo en la Junta Nacional de Jardines Infantiles, me sitúa a mí como garante principal, en el sentido de que yo soy una representante del Estado. Soy una representante del Estado en mi condición de funcionaria pública. Y por ende, yo no debiera hacer ninguna acción que contravenga los derechos de los niños y las niñas, porque estoy representando al Estado en mi acción. Existe un segundo nivel de garantía que es el garante corresponsable y que tiene que ver con los organismos privados, por ejemplo, las empresas son garantes corresponsables y la sociedad civil. Ahora, es importante decir, sociedad civil, estamos pensando en ONG, fundaciones, corporaciones, etc. Es importante ahí pensar, sí, que si alguna de estas organizaciones de la sociedad civil recibe fondos del Estado, encarna el rol de garante principal, porque en definitiva el Estado le está delegando una función que tiene como garante principal. Y por último están los garantes interrelacionales, que somos todos nosotros, que somos personas, familia y comunidad, y que estamos mandatados y que podemos tener sanciones penales, por ejemplo, si es que no respetamos los derechos de los niños y las niñas. Si es que, por ejemplo, vulneramos los derechos de las niñas y no debiéramos interferir en la realización. Ahora, esto tiene que ver con el ordenamiento jurídico y con los niveles de garantía que tienen los derechos. Distintos son los niveles de responsabilidad, donde ahí se invierte un poco la pirámide y si bien el Estado sigue teniendo una responsabilidad al no estar en la interrelación con los niños y las niñas, le compete una responsabilidad distinta en comparación con quienes, por ejemplo, tienen el cuidado personal de niños y niñas, como pueden ser los padres.
quienes tienen una mayor responsabilidad, puesto que están directamente en relación para poder generar las condiciones para que se ejerzan los derechos de niños y niñas. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Sí, yo tengo una. En relación como como o sea, ser garante principal o corresponsable, por ejemplo, ¿qué pasa como legalmente si es que el Estado no es garante de derechos de niños o niñas? Pensando, por ejemplo, en lo que ha ocurrido en el último tiempo con el estallido social, donde hemos visto muchos adolescentes, por ejemplo, que han estado en marcha, que han sido algunos del Servicio Nacional de Menores y que han terminado mutilados. Posterior a investigaciones se ha visto que eh, existe responsabilidad penal, el Estado no lo aprueba o se defiende, como que al estar amparado dentro de una convención con otros países, recibe algún, ¿cómo se llama esto? Como alguna, eh, no sé, ¿Sanción? como sanción al respecto, o solamente es como un juego de poder y es como un reto casi como sutil de que está violando los derechos del niño en esta oportunidad, por ejemplo. Tristemente, por ejemplo, el organismo internacional en materia de derechos del niño es el Comité de los Derechos del Niño. Tristemente, el comité no tiene las facultades para, por ejemplo, sancionar al Estado de Chile. Lo que hace básicamente el comité es observar los derechos, cómo se está desarrollando los derechos de niños y niñas en Chile, hace misiones de observación, por ejemplo, se hizo una en el CREAT de Playa Ancha, y entrega recomendaciones al Estado. Pero esto tiene que ver mucho con la primera parte que hablábamos de que los derechos humanos son históricos y emergen porque efectivamente los estados tienen mucho poder dentro de sus territorios y respecto de sus ciudadanos. Y ese poder, el aparataje internacional no alcanza a coartarlo. Solamente cuando se ratifica una convención, el Estado de Chile se compromete voluntariamente, ojo que es voluntario, de hecho, en la Convención de los Derechos del Niño, que es la más ratificada a nivel internacional, solamente 2 países no lo han ratificado, que es Estados Unidos y Somalia. Pero se compromete voluntariamente e incorpora en su propio ordenamiento jurídico ciertas responsabilidades. Lamentablemente, como les decía recién, la brecha para la exigibilidad de los derechos y los derechos que se encuentran declarados en el ordenamiento jurídico es muy grande. Entonces, efectivamente, es muy difícil que se llegue a sancionar. Es posible que existan, comillas, sanciones que son más políticas o económicas, que tienen que ver, por ejemplo, con la OCDE, que la OCDE le exige a Chile tener ratificados ciertos tratados para poder estar adentro y le exige no tener cosas tan brutales, pero tiene que ver con un tema más político interrelacional entre los países. No tiene que ver con que efectivamente, no sé, la ONU o el Comité de los Derechos del Niño pueda llegar y multar al Estado de Chile por la violación a los derechos humanos que ha cometido. Eso sí, hay casos donde cuando el Estado de Chile no ha fallado apropiadamente, como el caso de la jueza Atala, no ha fallado apropiadamente respecto de algún derecho de niños y niñas, se puede acudir a la Corte Internacional y hacer exigible este derecho. Pero súper desilusionante la respuesta, porque efectivamente uno quisiera que el Estado de Chile, conociendo cómo se desarrolla la política en este país, fuera mucho mejor garante de lo que es, pero no. No sé si te respondo. Sí, completamente. De hecho, era como la duda que tenía. Al final termina siendo como un Por eso es importante la movilización política y el trabajo que hacen ustedes también, pues de situarse como garantes y tener un discurso de garantía de derechos dentro de distintos espacios. Los principios de los enfoques. Tanto el enfoque de la Declaración de los Derechos Humanos como la Convención Internacional de los Derechos del Niño tienen 4 principios y que están súper relacionados entre sí. Como les contaba hace un rato, la Convención de los Derechos del Niño es una bajada específica a las necesidades o a las situaciones de niños y niñas de
lo que se declara en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, por ejemplo, la Declaración Universal nos dice que los derechos humanos son universales, es decir, le corresponden a todos los seres humanos independiente de su condición. Y para hacer esta bajada específica, la Convención de los Derechos del Niño observa que para los niños y las niñas existen muchas situaciones de discriminación. Por ejemplo, en el acceso a la educación, que lo podemos ver en nuestro país con mucha claridad y que se han proclamado leyes posteriores para poder que esto no ocurra. Entonces, esa es la bajada específica que hace la Convención. No solamente decir que los derechos que se proclaman en la Convención le corresponden a todos los niños y las niñas, sino que además que los niños y las niñas no debieran ser nunca discriminados. La Declaración de Derechos Humanos habla de responsabilidad y dice que los estados son responsables ante los ciudadanos de generar las condiciones para el ejercicio de derechos, y en relación a la Convención se habla del interés superior, y el interés superior es uno de los conceptos más complejos de la Convención, puesto que no solamente es un derecho, sino que, como lo vemos ahora, es un principio y es una norma operativa. Entonces, cuando se hace esta bajada desde la responsabilidad del Estado de promover los derechos al interés superior, tenemos cosas súper particulares que ocurren dentro, por ejemplo, de los tribunales de familia o dentro de las decisiones que toman los estados para la situación de los niños y las niñas. Existen distintas definiciones de lo que es el interés superior. Yo les voy a dar algunas luces de esto, que es guía cuando el Estado tiene que tomar una decisión respecto de la vida de niños y niñas, y pensando que los derechos entre sí no existe un derecho que sea más importante que el otro. Por ejemplo, el derecho a la intimidad no es más importante que el derecho a la educación, sino que los derechos son iguales entre sí. El interés superior lo que hace es decir, mira, con relación a esta situación donde se pone en conflicto la vida del niño y la niña, vamos a primar su derecho a la vida por sobre, por ejemplo, su derecho a vivir en familia. Y esto se avala en el interés superior, ya que el niño debe ser protegido. Otra acepción que tiene el interés superior es que los niños y las niñas deben participar de todas aquellas decisiones que se tomen respecto de sus vidas. Por ejemplo, debiera cautelarse que los niños y las niñas pudieran participar cuando existe un juicio respecto de su situación proteccional. El niño y la niña debiera tener, de hecho, tiene garantizada la oportunidad de opinar respecto de esto, independiente de su etapa del desarrollo, y de referirse, por ejemplo, tiene la oportunidad de hablar directamente con un juez. Un niño en un tribunal de familia puede ir y pedir hablar directamente con el juez sobre su causa, y esa opción no debiera estar interferida de ninguna manera. El interés superior implica el principio que viene después, que tiene que ver con el desarrollo y vida. O sea, cuando uno habla sobre el interés superior como este principio que hace primar los derechos del niño, otra acepción que tiene el interés superior es que cuando se debe tomar una decisión, por ejemplo, para un grupo, no debe haber ningún otro interés, por eso se llama interés superior, no debe haber ningún otro interés que se considere más importante que el interés de los niños y las niñas. Por ejemplo, si en una familia se está tomando una decisión y hay un argumento respecto de el derecho de uno de los padres o de alguna actividad que quiere desarrollar uno de los padres, eso no debe tener nunca una consideración más importante que los derechos de los niños y las niñas. No debe considerarse por sobre los derechos de los niños y las niñas. Bueno, pasando al siguiente principio, tenemos que los derechos humanos son indivisibles. Obedece como a esta idea de dignidad y obedece a esta idea de ser humano al que le corresponden todos sus derechos. Por ende, yo no puedo pensar que se están respetando los derechos humanos si se está privando de alguno de ellos. Y en esa misma línea, y en relación a los niños y las niñas, la Convención adopta la noción de desarrollo y vida, considerando que además, por estar en una etapa de crecimiento y de desarrollo, los niños y las niñas, cuando son respetados todos sus derechos, van a poder propender a tener mejores condiciones de desarrollo, van a poder tener opciones de desarrollo.
van a poder, por ejemplo, si yo le doy el derecho a la educación a los niños y las niñas, que es uno de sus derechos, van a poder tener las condiciones para poder desplegar mayor cantidad de potencialidades. Y el derecho a la participación se mantiene de la misma manera en las dos declaraciones y que tiene que ver con lo que ya comenzábamos hace un rato, que es la posibilidad que tienen los niños y las niñas y todas las personas debiéramos tener de involucrarnos en las decisiones que se toman por parte de un Estado y que afectan a nuestras vidas. Entonces, por ejemplo, llevándolo al ámbito educativo, cuando uno piensa en la creación, no sé, de un proyecto educativo institucional, que es el ámbito en el que trabajo yo, se debiera cautelar porque los niños y las niñas sí tengan algo que decir respecto de ese proyecto. O llevándolo a su organización, si ustedes, por ejemplo, establecen una misión de su organización, ustedes, pensando en el enfoque de derecho, debieran establecer algún mecanismo para que los niños pudieran tener algo que decir respecto de lo que ustedes van a trabajar con ellos. Porque es algo que va a afectar sus vidas, por ende ellos tienen el derecho, y es uno de los principios de la Convención, poder ser parte de esa toma de decisiones. Y esto va en contra de la lógica adultocéntrica, que lo que hace es que toda la vida los adultos y las adultas estamos decidiendo sobre la vida de los niños y los niños no tienen nada que decir respecto a esto porque nosotros somos expertos, somos muy sabios, somos todas esas cosas que nos creemos los adultos porque los adultos nos creemos eso. Y terminamos interfiriendo dentro de la vida y no dejamos que ellos tengan el curso que debieran tener, no dejamos que ellos se autodeterminen en su desarrollo. Entonces, súper importante ese derecho. Y además, la Convención, aquí al ladito tengo puesta la autonomía progresiva, la Convención nos invita a pensar en la autonomía progresiva como un principio operativo de los demás derechos. ¿Por qué? Porque cuando uno piensa que la Convención dice en su primer artículo que son los menores de 18 años o de acuerdo a lo que la legislación del lugar lo determine, cuando ya tenemos ese grupo desde los 0 hasta los 18 tenemos una diversidad muy grande. Las distintas etapas del desarrollo nos van diciendo formas distintas en las que nosotros efectivamente podemos ejercer nuestros derechos y tenemos la posibilidad de decir, soy sujeto de derecho. No es lo mismo un adolescente que puede ir y tirar una bomba Molotov y decir, este sistema educativo no me gusta, o puede ir y puede tomarse su colegio y decir, este sistema educativo no me gusta, que un párvulo que está en un jardín infantil y que en realidad lo único que puede manifestar respecto de que el espacio educativo no es de su agrado es llorar y que eso va a ser interpretado de 1000 maneras. Entonces, claramente, para poder ir ejerciendo los derechos, progresivamente los niños van a tener distintas posibilidades. Pero el concepto de autonomía progresiva nos dice que los garantes debemos ser capaces de alguna manera de ir leyendo ir leyendo el interés superior de los niños y las niñas, ir leyendo, considerándolos siempre de acuerdo a sus características del desarrollo, de acuerdo, por ejemplo, a sus posibilidades de lenguajear una situación, y esto incluirlo dentro de la toma de decisiones en participación, incluirlo dentro de, por ejemplo, que un niño se sienta discriminado, establecer los mecanismos para que esto no ocurra. Entonces, por eso se establece la autonomía progresiva. Yo siento que me ayuda mucho a pensar cómo es que se están presentando barreras en cada uno de nosotros para poder hacer efectivo el enfoque de derecho, y tiene que ver con que a nivel cultural existen ciertas formas de concebir a niños y niñas, a propósito de lo que hablábamos en esta lámina del devenir histórico. Existen ciertas formas de concebir a niños y niñas que en general las instituciones y las personas tendemos a actuar a partir de ellas, y que terminan interfiriendo la realización de los derechos. Y entonces el enfoque de derecho habla de que existen 4 culturas, que es la cultura de la protección de, y ahí les voy a explicar por qué el de, la propiedad, la peligrosidad y la prescindibilidad. ¿Qué nos dice la protección de? Esto tiene que ver con niños y niñas como objetos de protección, no como sujetos de protección especial, que son cosas distintas. Es decir, cuando uno piensa como que uno tiene que protegerlos de las malas juntas, protegerlos de la vida viciosa, que son cosas que, por ejemplo, en fallos de tribunales de los años 60, de los años 40 salían, o protegerlos, tenían derecho a golpear a sus hijos para protegerlos de una vida licenciosa. Y tenemos la protección de,
cuando uno interfiere en las posibilidades de desarrollo de un niño o una niña, en esta idea de protección estamos en protección de, que es distinto a la protección para. La protección para es la protección del enfoque de derecho, que es la protección para el ejercicio de los derechos. Entonces, yo protejo al niño y la niña en su integridad física, en su desarrollo moral, para que, por ejemplo, vaya descubriendo su propia sexualidad. Tenemos la cultura de la propiedad, que en el ordenamiento jurídico anterior, o sea, no tan anterior porque todavía sigue vigente, que es la ley de menores, existían muchas claves respecto de la propiedad. O sea, niños y niñas pertenecían a su familia y la familia tenía el derecho, sobre todo el papá, el paterfamilias tenía el derecho de usufructar de la fuerza de trabajo de niños y niñas. De ahí viene el concepto proletario, porque es lo único que poseía el papá era su prole, y esa prole era lo que de alguna manera le daba desarrollo económico. Entonces, significa respecto de la tómbola para poder hacer el ingreso del sistema de ingreso a las escuelas, teníamos discursos de propiedad muy fuertes, porque decían, la vida de mi niño la determino yo decido a qué colegio va. La forma en que estos discursos eran presentados tenían un fuerte enclave de mis niños son míos y yo veo qué hago con ellos. La peligrosidad ya la abordé harto recién, así que no la voy a repetir, y la prescindibilidad tiene que ver con el principio de participación, y que es que los niños siempre han sido prescindibles en la toma de decisiones de cualquier índole, ya sea familiar, institucional, el hecho que ellos no puedan votar, por ejemplo, cuando muchos de ellos sí tienen la facultad y la formación política y la formación ciudadana suficiente para poder decir, yo quiero que este país sea gobernado por esta persona y no por esta otra. Aún así, niños y niñas, por su condición, son prescindibles en la toma de decisiones. Son concebidos como prescindibles en la toma de decisiones. Eso.